la parte del estudio que estamos llevando. Hace 4 semanas les dije que íbamos a comenzar un pequeño estudio acerca precisamente de la persona de Cristo y la controversia teológica de los tiempos acerca de la persona de Cristo. Es la misma controversia hoy día. Gran parte, hermanos, de la gente dice creer en Cristo, sin embargo, no es como Cristo dijo que deberían de creer. Él pregonó acerca de la fe en Él y muchos decían creer, pero no todos creían como Él quería que creyeran. Hoy día sigue siendo exactamente la misma circunstancia con todas las personas que dicen creer en Cristo. Muchas personas dicen que creen en Cristo, pero no creen como dice Dios que deben de creer. Muchos creen de manera conveniente. Ya establecimos que la mesianidad de Jesús, establecida por Judas, es una teología que hoy día sigue siendo la misma para muchos, ¿verdad? Creen convenientemente, que Él puede sacarles, que Él puede hacerles útil. Así que la teología de Judas es una cristología utilitaria, prácticamente, una cristología utilitaria, porque solamente ven en Cristo lo que pueden o cómo puede serles útiles a sus vidas. Ahora, la semana pasada establecimos que para poder realmente creer en Cristo, tenemos que creer en su divinidad. Y eso fue lo que chocó en la vida de todos los judíos en su momento. No creían en la divinidad de Cristo. Es más, no creían que el Mesías fuera Dios mismo. No lo creían. Esa era la lucha teológica de su momento, de su tiempo. No creían en la divinidad de Jesús. Ahora, para nosotros hoy día resulta, en cierta manera, fácil decir que creemos en esa divinidad. Sin embargo, tenemos que aprender, hermanos, a estudiarlo en la palabra del Señor. El Nuevo Testamento ya nos lo dice ahora, pero el Antiguo Testamento era el reflejo de todo aquello. Así que eso establecimos la semana pasada. Ahora vamos a culminar, hermanos, esta mañana con una cuarta parte y culminamos este estudio. Vamos a estudiar el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es el fin de la controversia mesiánica. El Concilio de Jerusalén es el fin de la controversia mesiánica. Una declaración doctrinal que llevamos a cabo o que podemos decir en este momento, hermanos, es que tenemos el mismo origen que los judíos, tenemos la misma palabra que los judíos, tenemos las mismas raíces que todos ellos, pero no tenemos la misma teología. Esto lo vamos a observar en Hechos capítulo 15 en esta mañana, al observar este Concilio de Jerusalén. Tenemos el mismo origen, la misma palabra, las mismas raíces, pero no la misma teología. Este Concilio de Jerusalén salvó al cristianismo, hermanos, de ser una secta judaica, del judaísmo. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrentaron los apóstoles y los primeros cristianos, hermanos, fue respecto a ciertos creyentes que tenían un celo por su origen. Estos creyentes judíos llegaron a creer en Jesús y se reunían con todos los demás creyentes en Cristo, pero llegaron a creer que Jesús reuniría con todos los demás creyentes en Cristo en la primera iglesia cristiana, la de Jerusalén, y que esa iglesia era completamente judía, así que entonces todos deberían adoptar las costumbres y las prácticas judías. Así que era una iglesia cristiana judía, la primera iglesia que se estableció aquí en la tierra y fue en Jerusalén. A partir del crecimiento de esta iglesia y de la orden del Señor de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el evangelio de Jesús, entonces comenzaron todos los discípulos a crecer, a esparcirse debido a la persecución y en el cumplimiento de este mandato, y se llegó a establecer una segunda iglesia cristiana. Ahora, no olviden, durante el ministerio posterior de Jesucristo, inmediato, los apóstoles, en el cumplimiento de la promesa del Señor, establecieron una gran iglesia, y esa iglesia era judía. Pero luego, con el esparcimiento de todos aquellos creyentes judíos, se constituyó una segunda iglesia muy importante hasta nuestros tiempos. ¿Y esta fue la iglesia de dónde? ¿Alguien se acuerda? 2 iglesias muy importantes durante el primer siglo. La iglesia de Jerusalén y la iglesia ¿de dónde? De Antioquía. La iglesia de Antioquía. Se estableció esta segunda iglesia, pero esta segunda iglesia de Antioquía era gentil. Así que había 2 iglesias muy importantes, y estas 2 iglesias
precisamente van a originar lo que hasta hoy día tenemos, un conflicto entre los que son cristianos mesiánicos y los que somos o decimos ser cristianos. Esta iglesia ya no era totalmente judía, había judíos, pero no era totalmente judía, era una iglesia gentil. En Hechos capítulo 11, versículo 19 al 22 nos dice el carácter de esta iglesia. Había los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora en el versículo 24 y 25 nos dice lo siguiente: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agrandada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Esta iglesia se conformó entonces de gente gentil con muchos maestros judíos. Así que de aquí, de la iglesia de Antioquía, Dios tomó a Pablo y a Bernabé para iniciar la labor misionera entre los gentiles. Era claro que el mandato era llevar el evangelio a toda criatura, a todas las etnias, a toda lengua. No olviden nunca eso, hermanos. El mandato del Señor es ir a todos, no solamente a los más próximos, sino a todos. Porque algunos, con esa idea de proselitismo judío actual, aluden, hermanos, que el mandato de evangelizar es ir solamente a los judíos esparcidos sobre toda la tierra. Se ha creado una teoría respecto al judaísmo que muy probablemente dicen, hermanos, que muchos de nosotros somos judíos, y una forma de saberlo es por nuestro apellido, de tal forma que ustedes no saben, pero hay o quizás sí lo sepan, pero hay un movimiento judío mesiánico que está buscando a los supuestos judíos que estamos esparcidos por todas partes. Si dicen que estamos esparcidos. Normalmente las terminaciones de los apellidos EZ o terminados con Z, EZ, son de origen judío. Así que, ¿cuántos de ustedes podrían ser de origen judío? Algunos de ustedes, ¿verdad? Probablemente. Y están enfocando su evangelismo en la búsqueda de esos judíos, porque según el mandato del Señor, el ir y predicar el evangelio a toda criatura y en todas las etnias era encontrar a esos judíos que estaban esparcidos por toda aquella parte. Ahora, esta iglesia de Antioquía, hermanos, era la prueba de esa verdad y de la dirección de Dios de ir a todos en la búsqueda de almas y no de etnias. Dios no estaba buscando etnias, estaba buscando almas. Y Pablo enfatiza esto en cuanto al ministerio de él y también el de Pedro. Dice Gálatas 2, 7 al 8, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, para con los gentiles. Entonces Pablo está aclarando perfectamente que el ministerio que Dios le dio fue la búsqueda de los gentiles y no de judíos. Así que el celo que tenían los judíos por sus costumbres y por sus leyes los llevó a querer adherir a todos los que se convertían, que pudieran ellos adoptar los ingredientes de un judaísmo para que pudieran ser parte también de ellos y no olvidaran nunca sus raíces. Esto originó un grande problema, hermanos, entre toda la cristiandad que en este momento comenzaba a crecer. Y quizás este problema es catalogado como la más grande y determinante controversia teológica de toda la era cristiana. Y la solución de este asunto dependía, hermanos, de la unidad y funcionalidad también de la iglesia. ¿Cómo iba a funcionar la iglesia? ¿Se iba a dedicar la iglesia realmente a buscar a puros judíos o iban a comenzar a hablar a todos los gentiles? Así que en razón de esto se llevó a cabo una reunión en Jerusalén, que algunos llaman concilio, y se reunieron allí Pablo, Bernabé y los apóstoles. Así que vamos a mirar entonces esa controversia. Vamos a observar Hechos capítulo 15, por favor, vayan. Hechos capítulo 15. Antes de continuar, se les dieron unas hojitas ahí, hermanos, para ir siguiendo
No es un bosquejo, es solamente para que ustedes vayan anotando. Así que si quieren encontrar bosquejo, ahí no lo van a encontrar, tienen que ir anotando, ¿verdad? Porque este no es un bosquejo en sí mismo. ¿Todos tienen esa hojita, hermanos? Allá arriba no subieron, hermanos, los que estaban repartiendo. Por favor. Sí. Muy bien. Vamos entonces a entrar a esta cuarta parte con el estudio del Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. ¿Están todos ahí, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a identificar en este capítulo y en esta controversia, vamos a regresar un poquito a ese momento tan especial. Estamos en el primer siglo, manténganse en el contexto histórico, estamos en el primer siglo, el evangelio está esparciéndose, están predicando y llevando el evangelio a toda criatura, se está predicando el evangelio fuera de Jerusalén, y de pronto, cuando Pablo está estableciendo diferentes iglesias entre gentiles, llegan muchos judaizantes detrás de él. Cuando Pablo se va, lo están vigilando de alguna forma, porque así lo menciona Pablo. Cuando Pablo se va de aquella ciudad, aquellos hombres llegaban y le decían: todo lo que Pablo dijo es correcto, pero ustedes aparte necesitan ser circuncidados, guardar el sábado, no comer esto, no comer lo otro, etcétera, etcétera. Y comienzan a ponerles todas las cargas que la ley establece para los judíos. Cuando Pablo se da cuenta de esto, en algún momento, entonces comienza a ver que va a ser un grave problema lo que está aconteciendo, y decide ir a Jerusalén junto con Pedro y junto con Bernabé. Y reúnen a todos los apóstoles, y Pablo y Bernabé y Pedro comienzan este llamado concilio o cónclave. Versículo 1, por favor. ¿Están ahí, por favor, todos? Versículo 1, hermanos. ¿Sí? Versículo 1, vamos a leer. Entonces, todos lean conmigo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os surgen al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean lo que están estableciendo, una doctrina totalmente, una herejía completamente. Una herejía. Estos hombres venían de Jerusalén de alguna forma, y de las regiones de Israel, iban con los gentiles, así que de alguna forma traían una cierta autoridad, puesto que el Cristo que predicaba Pablo era judío, y puesto que lo que él enseñaba, todo ello tenía cierta connotación judía, estos hombres venían: eso es cierto, pero si no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Ahora, la primera identificación que tenemos aquí, hermanos, y que vamos a observar en este cónclave o en este concilio, es que vamos a encontrar a dos grupos antagónicos al cristianismo gentil. Vamos a encontrar dos grupos antagónicos, dos grupos que están luchando contra los cristianos gentiles. El primero está aquí visualizado. ¿De dónde era este grupo? Este primer grupo. Estos algunos venían de Judea. Estos hombres venían de Judea. Simplemente, este primer grupo se menciona como hombres que venían de Judea. Noten que Lucas no los identifica como hermanos. No los identifica Lucas, el escritor de Hechos, no identifica a estos hombres como hermanos. Algunos hermanos que venían de Judea, no, les menciona como algunos que venían de Judea. No le dice algunos hermanos. Esto es muy importante, porque luego va a ser el contraste con los hermanos, y en este caso se refiere a los gentiles. Dice claramente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Allá hay una diferencia entre uno y lo otro. Pablo identifica a un grupo, Lucas identifica a un grupo antagónico, como algunos que venían de Judea estaban enseñando a los hermanos verdaderos cristianos de la iglesia de Antioquía, a donde habían llegado Pablo y Bernabé. Este primer dato es muy importante, hermanos, de notarlo, porque identifica a este primer grupo rival del cristianismo gentil, y Pablo es quien los encara y los confronta en la carta a los Gálatas y los expone abiertamente. Vean, Gálatas 2, 3 al 5, ahí los expone Pablo. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse,
Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Así que Pablo los expone como falsos hermanos. Son falsos hermanos. ¿Eran creyentes? No eran creyentes. Y no podían ser creyentes quienes establecían una doctrina totalmente contraria a la que Jesucristo enseñó. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ahora, estos son los mismos de Hechos capítulo 15, versículo 1, porque la exigencia era la misma. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Alguien con dicha teología no puede ser un verdadero hermano, un verdadero creyente. Este grupo es claramente de lo que denominamos legalistas. Estos pseudo creyentes, a los que Pablo denominó falsos hermanos, intentaban establecer una teología corrompida donde querían enseñar que la salvación es un acto que se recibe por obras. Es decir, en el cumplimiento de las obras de la ley, tú puedes ser salvo. Esta enseñanza fue duramente rechazada y condenada por Pablo en sus cartas, y defiende la enseñanza de la salvación por pura gracia, sin ningún mérito de la ley y su observancia. Nadie puede ser salvo por la ley, porque la ley no fue dada para salvar a las personas. Ninguna ley, ni los 10 mandamientos, ni los 611 mandamientos fueron dados para salvar a una persona. La ley fue dada con un carácter de manifestar nuestra corrupción humana, que no podemos cumplirla, y por tanto la ley nos condena, no nos salva. Siempre que se habla de la ley condena, te condena, porque te señala que no cumples los requisitos de la ley. Así que la ley no fue dada para salvar, sino para condenar, para que sepamos que estamos condenados. En Romanos 11:6 el apóstol Pablo dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y en Gálatas 2:21 nos dice también, hablando precisamente del carácter del Evangelio: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la palabra demás tiene muchos sinónimos que podemos establecer, ¿verdad? Entonces fue un desperdicio, entonces no valió la pena, entonces ¿para qué venía? Entonces no había ninguna razón de Cristo. Si la ley podía salvar a alguien, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué vendría Cristo? Así que el primer grupo opositor, llamados posteriormente como judaizantes, así se los conoce después, judaizantes, en todas las demás cartas, es decir, su propósito era ser prosélitos del judaísmo. Ellos no eran verdaderos cristianos, aunque se denominaban así para introducirse entre los hermanos, entraban falsamente. Eran judíos queriendo convertir a los gentiles al judaísmo, y no solamente oponiéndose al mensaje evangélico, sino que demeritaban el sacrificio de Cristo, el valor redentor de su sangre, y creyendo en una salvación por obras, y más aún diríamos por la supremacía racial de ser judío. Eso, por supuesto, existía en ese momento. Era el grupo opositor, el primer grupo opositor a los cristianos. Ahora, la discusión fue muy grande en este concilio respecto a esto. Vean el versículo 2. Versículo 2. Leamos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que entonces dice: no podemos seguir con esto, no se puede hacer esto, no se puede continuar, tenemos que arreglar este asunto doctrinal. ¿Es importante entonces, hermanos, la doctrina? ¿Es importante la doctrina o no, hermanos? ¿Les parece que es importante o no es importante? ¿Qué sería lo más importante que deberíamos nosotros valorar dentro de una iglesia? ¿La cercanía en la cual estamos a ella? ¿Sus instalaciones? ¿Su música? ¿Su compañerismo? Hermanos, la doctrina es sumamente importante. Pablo dice esto como lo más importante que puede existir para una iglesia. La discusión fue muy grande. Fueron a Jerusalén, se reunieron, y vean lo que acontece, versículos 2 al 4. Bueno, ahora 3 y 4, por favor. 3 y 4.
Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora aquí viene un segundo grupo, que era opositor a los cristianos gentiles. El primero lo identificamos plenamente. ¿Cómo podemos llamarles a ellos? Judaizantes. ¿Eran verdaderos cristianos? No. ¿Qué eran en realidad? Proselitistas del judaísmo. Eran proselitistas del judaísmo. Pero se introducían diciendo que eran cristianos, para poder entonces agarrarlos y decir, los que creían eran proselitistas de judíos. Ahora vean un segundo grupo opositor, versículo 5. Lean, por favor, lean conmigo. Dice, pero que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora aquí está un segundo grupo opositor a los cristianos gentiles. Estos eran de la secta de los fariseos. La secta de los fariseos es una secta judaica. Recuerden que los judíos, que toda religión tiene sectas. Ya una vez hablamos acerca de este punto. Toda religión tiene sectas, ¿verdad? El judaísmo tiene sectas. ¿Recuerdan algunas de ellas? Fariseos, saduceos, escribas, que era, sí puede llamarse como una secta también, aunque era más bien una función de todos ellos, ¿verdad? Bueno, tienen sectas. Esta secta de los fariseos, que habían creído, y aquí se aclara Lucas, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, son diferentes. Estos no son judaizantes. Estos no dicen, para que sean salvos, tienen que circuncidarse. No, simplemente dice, porque ya son salvos, ahora tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque dice que ellos sí habían creído. Y cuando la palabra dice que habían creído, se está refiriendo a la doctrina acerca de Cristo. Sí habían creído que Cristo era el Salvador, el Rey, el Señor, y por tanto eran verdaderos cristianos. Pero tenían detrás de sí un pasado que los guió en su percepción del asunto, un pasado que no podían dejar. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Podría un verdadero fariseo ser un verdadero creyente? ¿Podría un verdadero o un fariseo ser un verdadero creyente? ¿Puede, hermanos, llegar a ser o podría llegar a ser un fariseo verdadero creyente? Por supuesto que sí. Cualquier persona de cualquier lado del mundo y de cualquier religión y de cualquier estatus o circunstancia puede llegar a ser un cristiano. A pesar de su teología, sí puede llegar a ser un cristiano. Tenemos el caso mismo de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos, quien creyó en Jesús. El caso más representativo de que un fariseo recalcitrante, que está pero apegado a la ley de Moisés, puede ser salvo. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Pablo. Así que, hermanos, existe oposición, o nosotros podemos decir o predisponernos a que algunas personas nunca van a creer en Jesús por lo que ellos creen o lo que ellos dicen o por lo que ellos son o por su circunstancia o porque ostentan una religión. ¿Podemos decir que ellos nunca creerán en Jesús? No, no podemos decir esto en absoluto. Todas las personas tienen la posibilidad de creer en Jesús. Así que no podemos nosotros limitar el mensaje del evangelio en las personas, porque muchas veces lo hacemos y decimos, no, esta persona nunca va a creer, o pensamos, no, esta persona nunca, no van a escuchar, no van a oír en absoluto. No, hermanos. En el caso de Nicodemo, en el caso de Pablo, es una prueba tan clara de que aún un hombre con una teología tan aferrada como lo era Pablo, pudo creer verdaderamente en Cristo Jesús. Así que Pablo, según su testimonio, era un fariseo de fariseos. Vean cómo yo soy un fariseo. Si alguien dice que es fariseo, yo soy fariseo de fariseos por encima de todo esto. Para ser un verdadero cristiano, lo único que necesitaba era creer, recibir y entender que Jesús era el Mesías divino. Y eso fue lo que creyó Pablo, que Jesús era el Mesías divino. Tenía muchas convicciones en común con los cristianos, los fariseos. Así que nos sorprende
que hubiera en Jerusalén esta clase de creyentes que aún tenían sobre sí una carga más que espiritual, era una carga cultural y religiosa, y estaban ahí, estaban queriendo guiar a los creyentes nuevos para guardar la ley, la costumbre y algunos ritos. Ellos mantenían una diferencia clara con los judaizantes, porque ellos no creían que con esos ritos y obediencias se podían salvar. Simplemente creían que como cristianos, y que debido a que el cristianismo se originó entre los judíos, entonces debería existir un apego a esas costumbres, una cierta resistencia a dejar o a perder su legado. Era lo que ellos tenían, no podían hacerlo tan fácilmente, les resultaba tan difícil. Ahora, no crean, hermanos, a veces como cristianos también asumimos algunas costumbres, nosotros como cristianos, y nos resulta de pronto difícil dejar esas costumbres cuando vemos que no son correctas, son unas raíces que de pronto no podemos dejar en nuestras vidas. Ahora, a estos fariseos, sus raíces judías les impedían dejarlas del todo y totalmente ser cristianos, pero hay que entender esto: no se les pedía a los judíos cristianos que dejaran sus raíces judías. No era el mandato del Evangelio. El mandato del Evangelio no era que un judío dejara sus raíces judías, sino que creyera verdaderamente en el Mesías divino, que era Jesús. Entonces podemos decir que los fariseos eran verdaderos cristianos, que creían en Jesús como el Mesías verdadero y divino, pero que al parecer les resultaba difícil dejar las prácticas religiosas del judaísmo, y Pablo también los describe en cierta forma con la condición de debilidad. En realidad, hermanos, aquel que le resulta difícil dejar sus costumbres es considerado como hermanos débiles. Y cuando esas costumbres no tienen que ver con la palabra del Señor, aun cuando pasamos de iglesias a iglesias y tenemos ciertas costumbres, y que esas costumbres no tienen que ver con doctrina, pero nos resulta difícil dejarlas, Pablo dice que son hermanos débiles, porque se aferran a ellas, quieren mantenerse en ellas, aun cuando eso no les abona en absoluto, ni les ayuda en su condición espiritual. Romanos 14 dice el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, qué declaración grande. Después de todo esto, establecer, díganlo conmigo, hermanos, cuando dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que no es nuestra postura, nuestra situación decirle: hermano, yo sé que, o hermana, yo sé que usted viene de otra parte y nosotros no acostumbramos esto aquí. No es tan importante tales cosas. Pero sí les quiero decir que cuando nos aferramos a tal cosa como algo que no podemos dejar, la Biblia dice que nos convertimos de pronto en hermanos débiles. Tanto lo que no queremos dejar como aquellos que queremos que dejen algunas cosas. Nos convertimos en hermanos débiles. Al parecer, estos judíos o cristianos mesiánicos, siempre que buscaban que creyentes gentiles no se divorciaran de los antecedentes judíos del cristianismo. Habían comprendido la verdad que los podía liberar de ese yugo, de todos sus rituales, de sus ceremonias. Era entender solamente que era sombra de lo que había de venir, que Cristo ya había dejado atrás todo aquello, y la presencia y la obra y ministerio de Cristo desechaba todo aquello que era sombra. No lo menospreciaba, sino que ya no era necesario seguir con ello. En Colosenses 2, 16 y 17 el apóstol Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue de comida o bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Pero el que quiere volver, hermanos, a esa forma de vida llena de costumbres y de ritos y de celebraciones, son entonces como los Gálatas, a los cuales Pablo recriminó ese deseo que habían oído y que habían sido convencidos de que pueden ser un mejor cristiano volviéndote a ciertas prácticas judías. Hay gente que piensa, hermanos, que si las hermanas no usan pantalón, pueden ser y son mucho mejores hermanas y creyentes y más maduras y más grandes. Y que si los hombres no usan cierto tipo de ropa, también son mucho mejores creyentes. Esas son solamente cosas que nosotros hemos pensado o interponemos, pero no es así. De ninguna forma establece la vida. Lo que sí existe es la decencia. Eso sí, para el hombre y para la mujer, en su vestido, en su forma, en su manera. La decencia sí es algo que el apóstol Pablo dice y establece, que todo creyente, toda mujer, todo varón debe vestir decorosamente. Como a mujeres que conviene, que son de la piedad. Así que Pablo recrimina esta actitud. En Gálatas 4, 9 al 11 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos, subrayen, si tienen esa palabra, subrayen eso y manténganlo en su corazón, hermanos, esta verdad que dice Pablo aquí, aunque no es parte de nuestro texto lo que quiere decir, pero subrayenlo y no quiero dejarlo pasar. Cuando Pablo dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué verdades grandiosas despierta o desarrolla toda esta verdad que Pablo dice aquí en una sola frase, donde él aclara? Más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué significa eso? Que yo no busqué a Dios. Él me buscó a mí, donde yo estaba, muerto en delitos y pecados. Él fue allí y me buscó. Esa es una tremenda bendición, hermano, porque no fue acto de mi propia voluntad y de mi propio deseo. Fue Dios en su pura misericordia que me encontró donde yo estaba. Quizás en la podredumbre de este mundo, o quizás en una superficialidad de un religiosismo que no me podía nunca llevar a ser salvo. Quizás aún dentro de una misma iglesia cristiana me encontró el Señor. Pero hermanos, esa es una bendición en nuestras vidas, donde quiera que fuere, siendo conocidos por Dios. Pero luego lo que dice, ¿cómo es que os volvéis entonces? ¿Entendéis esta verdad? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es lo que Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está enojado en este sentido con los Gálatas, con vosotros. ¿Ahí conmigo? Sí. Está Pablo enojado en cierta forma porque algunos intentan regresar a esas costumbres antiguas. Ahora, concluyamos el tema de esta mañana. Nuestro primer tema era identificar dos grupos antagónicos. ¿Los tenemos identificados, hermanos? ¿Sí? Los primeros, judaizantes, falsos creyentes, introducidos entre las iglesias para arrastrar o hacer prosélitos al judaísmo. No son creyentes. Segundo, los fariseos o los creyentes legalistas, es decir, de alguna forma pegados a la ley, que les resultaba difícil dejar su entorno de donde salieron. Pablo llama a estos hermanos débiles, porque aún lo retienen como si fuera algo tan importante. Cuando alguien te impone, para poder ser un verdadero creyente, te impone una forma, una manera como debe ser, son cristianos débiles. Siguen siendo cristianos débiles. Cuando el Pablo se enojaba tanto, dice, estos cristianos o estos hombres judaizantes, aquellos anteriores, se quieren alegrar en ustedes que hagan algo, pero estos cristianos no están diciendo que con ello vas a ser salvo, pero también dicen, no, tienes que cumplir esto. Así que se vuelven legalistas, de alguna forma apegados a una ley para que puedas entonces ser y crecer como creyente. Estos eran fariseos que habían creído y que habían dicho, no, tenemos que enseñarles que se deben de circuncidar y que deben guardar la ley de Moisés. En eso consistió a partir de ahora lo que llevó a cabo el Concilio de Jerusalén. Concluyo el tema de esta mañana, después de identificar a los dos grupos antagonistas del cristianismo gentil, con observar las conclusiones de este concilio. Lo vamos a observar. ¿Cuál era el problema de fondo aquí? El problema
es un problema teológico. Es mirar al judaísmo, ya sea religioso o étnico, como una forma de vida mejor, como un plus para el cristianismo, como una garantía de que se puede ser mejor cristiano si conservas y sigues algunas de las raíces judías. Hay quienes piensan que si nos vestimos como judíos, nos ponemos nuestra capita, nuestra gorrita, o tenemos algunas cosas judías, seremos mejores cristianos. Hay iglesias bautistas así ahora, muchas iglesias bautistas, hay muchos grupos ahora así, mesiánicos, que dicen que podemos ser mejores si aprendemos el hebreo, ya que si alguien lo puede aprender, apréndanlo, por supuesto, pero si podemos tener nuestros cultos donde yo esté pronunciando continuamente como pastor muchas frases en hebreo, entonces la gente dirá que estamos más ungidos con todo ello, y que si usted comienza a tener en su casa o a asumir algunas prácticas judías, será mejor cristiano con todo eso. En esto consistía el problema grave teológico del Concilio de Jerusalén. Así que, pensando en esto, les preguntaría, hermanos, ¿es acaso la forma religiosa o étnica de vida judía mejor que el cristianismo como el Señor lo practicó, nos enseñó a practicar entre los gentiles? ¿Es acaso mejor? ¿Puede ser acaso una garantía de ser mejor cristianos si conservamos algunas de esas raíces judías? Bueno, vamos a ver, concluyendo el tema, algunas cosas del Concilio de Jerusalén. Primero, hay en el Nuevo Testamento alguna orden donde se nos mande seguir conservando algunas de las costumbres judías como prácticas de nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Hay en el Nuevo Testamento alguna orden específica, explícita, que se nos diga que debemos continuar algunas costumbres judías en nuestra nueva vida en Cristo? ¿Lo hay? No, no existe. Ciertamente esas raíces están implícitas ahí, no las desechamos y son parte de nuestro desarrollo como creyentes, pero no hay una orden explícita en cuanto a guardar fiestas, formas de vestir, maneras de adorar, celebraciones de días de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Las únicas cosas que se mandaron de acuerdo, miren hermanos, las únicas cosas que se guardaron de acuerdo y en consonancia con la ley fueron solamente 3 cosas. Y están aquí en el concilio. Vean, versículos 28 y 29. Aquí se dice que es lo único que una iglesia gentil y que nosotros actualmente sí deberíamos de guardar. Lo único. Vean versículos 28 y 29. ¿Lo tienen? Leamos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, están concluyendo los apóstoles junto con Pablo, Pedro y Bernabé aquel momento, y le dice, muy bien, ya después de que oyeron todo lo que se estaba diciendo, todo lo que se decía, concluyeron esto: nos ha parecido bien a nosotros, y aclaran, y al Espíritu Santo. Por tanto, lo que los apóstoles van a decir aquí en conclusión es una inspiración del Espíritu Santo. Esta es una ley ordenada por el Espíritu Santo, inspirada. Aunque ellos dicen nos ha parecido, lo que están diciendo es que llegaron a una conclusión, y esa conclusión es la misma que el Espíritu Santo les dio. Nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primero, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Todo aquello que fue sacrificado a ídolos, como cristianos gentiles, ustedes no deben de comerlo. Todo aquello que es sacrificado a ídolos. Ahora, no sé, tengamos un ejemplo actual de qué podría ser sacrificado a ídolos, pero casi ya no hay en ese sentido. Algo sacrificado a los ídolos. En algunas, sí, es lo que iba a mencionar, no me acordaba la palabra reliquia, ¿verdad? Se usa mucho en Torreón, y ya para acá llegó, porque la reliquia es un cierto festejo que se hace a una virgen o a un santo, no sé, a un patrono, y se hace de comer, y después se reparte la comida por todas partes, y ahí nos mandan los tamales, a lo común que es asado y arroz y sopa y no sé, todo lo ponen, lo mandan, y eso ya fue ofrecido de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Los tamalitos, aunque están sabrosos, fueron ofrecidos
todo ello. Bueno, tres cosas. Primero, sacrificado a los ídolos. Segundo, de sangre, de ahogado y, bueno, esa es una segunda, de sangre y de ahogado. Lo que no debemos de comer es sacrificado a los ídolos. Tampoco debemos comer nada que sea de sangre ni ahogado. Y para ustedes que les gusta la moronga, la morcilla, ¿cómo la llaman? En diferentes partes. Morcilla, moronga, no me acuerdo, otros nombres. ¿Les gusta eso? Sepa que no es una costumbre judía meramente lo que lo que se está prohibiendo, sino que es una obra del Espíritu Santo. No comas de sangre. Como cristianos gentiles, no comas de sangre ni de ahogado. De ahogado sería muy difícil saber qué es lo ahogado porque casi todo lo compramos, ¿verdad? Y no sabemos qué fue ahogado, pero está hablando de la conciencia, lo que estás consciente. Y tercero, lo que te debes de abstener es, ¿de qué? Fornicación. La palabra fornicación aquí no está, es una palabra muy amplia en el Nuevo Testamento. No solamente incluye relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio o antes del matrimonio, sino también fuera del matrimonio. Es decir, cualquier, no solamente relaciones sexuales, cualquier exceso o cualquier pecado sexual está contenido dentro de esto, la fornicación. Así que hay tres cosas que como cristianos gentiles solamente nos están mandados y nos están dados para no observar. Ahora, estos mandatos no son costumbres judías, son universales, se ordenaron antes de la ley. Antes de la ley se ordenaron. Aun cuando este mandato antes de la ley se pasó después también a la ley, no pertenece meramente a la ley. Ahora, una pregunta, hermanos, una pregunta, ¿se le habrá pasado aquí al Espíritu Santo? ¿Se le habrá pasado al Espíritu Santo aquí, hermanos, el hecho de que nos haya también mandado, era la mejor oportunidad para poder ponerlo aquí, que nos haya mandado, siendo esencial y de gran importancia para la adoración, como algunos dicen, que nos haya mandado guardar el sábado? Hermanos, ¿se le habrá pasado aquí el Espíritu Santo siendo la mejor oportunidad para decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros que no coman esto de sangre y ahogado, de fornicación, y que aparte se reúnan el sábado y no el domingo, porque el domingo es el día del diablo, como muchos hoy día dicen? ¿Se le pasó al Espíritu Santo? No, porque eso no era esencial ni importante. A este respecto, hermanos, hay mucho que decir y realmente sí estoy haciendo un tema porque les quiero decir más que hoy día, entre cristianos bautistas están preponderando la reunión del día sábado. Incluso algunos se llaman bautistas sabatistas. Hoy día. Y muchos cristianos están pensando que hemos corrompido el cristianismo con reunirnos el día domingo. Según los judíos, el día sábado es el día del Señor, pero el mismo Señor dijo que Él era el Señor del sábado y Él mismo lo rompió el sábado haciendo cosas que según la ley le prohibía, y Él dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el sábado fue hecho para ti y tú no fuiste hecho por causa del sábado. Ahora, segunda conclusión. Esta es la primera conclusión del cónclave. Segunda conclusión. Si uno quisiera incorporar algunas prácticas judías al guardar sus fiestas, ceremonias, rituales o días sábados y elevarlas al grado de necesarias dentro de nuestras iglesias, entonces, ¿estaríamos obligados a guardar toda la ley o solamente hacer eso? Pues, si alguien quiere comenzar a guardar algunas cosas como estas, dice Pablo, estás obligado por la ley a guardarlas todas. Gálatas 5:2 dice. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Bueno, creo que me faltó un texto ahí, porque dice el siguiente versículo 3, creo, 3 debe decir. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si te circuncidas, entonces guardas toda la ley. La debes guardar. Ahora, tercera conclusión, ¿estará el Señor buscando que los cristianos gentiles nos incorporemos al pueblo judío guardando la ley
Ahora entiéndase que no solamente los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos, donde están incluidas las ceremonias y rituales judaicos. La respuesta nos la dan los apóstoles precisamente dirigidos y iluminados por el Espíritu Santo, como lo vimos hace un momento, pero vean el versículo 10 y 11, hermanos, versículos 10 y 11 de nuestro texto, 15, 10 y 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que no había ninguna imposición, no había ninguna doctrina, establecieron que no era necesario para la salvación y que incluso ni los propios judíos guardaban toda la ley. ¿Por qué entonces les quieren imponer a los judíos que guarden la ley? Cuarta conclusión de este concilio. Son en realidad los gentiles cristianos judíos que se han diluido o que han perdido entre los pueblos de la tierra lo que Dios llamó a Jesucristo mandar a todos los apóstoles ir a buscarles y que vuelvan a sus raíces. ¿Será entonces que los cristianos actualmente debemos volvernos judíos porque el evangelio nos está trayendo hacia el judaísmo? Bueno, la escritura es clara en hacer una diferencia entre gentiles y judíos. Tan claro es, hermanos, que el Señor no mandó a buscar nos mandó a buscar gentiles, pero no hacerlos judíos, sino hacerlos parte del verdadero pueblo de Dios. Y esto es lo que dice Jacobo. Vean Hechos 15:4 y mismo 15:14, mismo en nuestro propio versículo 15:14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre, de los gentiles, no de los judíos, de los gentiles. Ahora, quinta conclusión. ¿Deben los cristianos gentiles ignorar, rechazar, denostar, separarse, detractar o calumniar a los judíos, sus costumbres y su cultura? Hermanos, ¿debemos nosotros como cristianos gentiles ignorar, rechazar, denostar, separarnos, detractar, calumniar a los judíos y sus costumbres y su cultura? Por supuesto que no. Recuerden, hermanos, que este sínodo o reunión fue efectuado por una controversia doctrinal y teológica de la validez de la salvación entre los gentiles que no seguían las observancias de la ley, porque aquí había un celo y un temor de los judíos de que los conversos al cristianismo dejaran y rechazaran las raíces judías del cristianismo. Jacobo nunca minimizó la situación, ni tampoco prohibió el celo entre sus propios hermanos cristianos ahí en Jerusalén, no los prohibió, pero sí les encauzó correctamente y les dijo, miren hermanos, nosotros tenemos una ley, tenemos unas costumbres, somos cristianos al igual que ellos, salvos por la gracia de Dios, pero aunque nosotros fuimos formados como judíos y tenemos la ley, no debemos imponer tal cosa. En todo caso, si alguien quiere hacerse y adoptar cosas judías, pues que lo haga, pero nosotros no las impongamos. Y vean cómo encausa Jacobo, el pastor de esta iglesia de Jerusalén, en aquel sínodo, cómo encausa ese celo entre los judíos para que no sigan tratando de imponerle a los cristianos gentiles sus costumbres. Vean cómo lo encausa, versículo 21. Dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así que, hermanos, ustedes dicen, no anden haciendo proselitos. Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Si alguien quiere hacerse judío, que se haga. Ahora, no estaba rompiendo con el pasado, no está descalificando las costumbres, pero el trabajo de evangelizar, hermanos, no es convertirnos a judíos ni ser como judíos, ni tampoco, hermanos, el mensaje del evangelio se debe diluir o se debe preponderar como si fuéramos judíos nosotros. De hecho, el mensaje evangélico reúne siempre, hermanos, o reunió a ambos pueblos, judíos y gentiles, en una sola entidad que se llama la iglesia, fuera de de cualquier entorno étnico y cultural. La iglesia es la reunión de los verdaderos creyentes, sean gentiles o sean judíos. En Efesios 2, 13 al 16, Pablo culmina diciendo esta verdad respecto a esto. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades a la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, el que es judío, quédese como judío. El que es gentil, quédese como gentil. El entendimiento que los apóstoles sobre esta circunstancia era guiada por el Espíritu Santo y se expresaba claramente que los judíos mesiánicos disfrutaran su herencia cultural y que a la vez los creyentes gentiles vivieran como creyentes gentiles. Simplemente, hermanos, nos mantiene esta postura. Y con esto culmina lo que se llama, o lo que debe llamarse, o lo que el futuro, cuando alguien te diga, hermanos, respecto a esto que debemos hacer los judíos, esto no es el mensaje del Evangelio, no es el trabajo nuestro, no es la que nos llamó el Señor, de ninguna manera, de ninguna forma. Dios mandó su Evangelio solamente, no en la búsqueda de etnias ni de culturas, sino en la búsqueda de almas. Y Pablo culmina así en 1 Corintios 7:17, diciendo lo siguiente. Culmina diciendo: pero cada uno como el Señor cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Cada uno como el Señor le llamó, así haga. Te llamó, más adelante, te llamó siendo judío, quédate como judío. Te llamó siendo gentil, así quédate como gentil. La salvación no depende de ninguna de estas cosas. Dice el versículo 19, fue alguno llamado siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sin el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Así que, hermanos, somos llamados a ser cristianos mesiánicos y a buscar una herencia de raíces culturales. No, de ninguna forma. Somos bendecidos como ser de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Usted debe sentirse bendecido y debe sentirse honrado de ser un creyente gentil, porque lo único y verdadero y lo que nos da el verdadero valor en nuestras vidas es que somos llamados cristianos. Sea judío, sea gentil. Seamos de donde seamos. De donde seamos, la gran bendición es ser cristiano, ser verdadero cristiano. Y esto solamente se logra en Cristo. Y si alguno que está aquí presente o allá en la transmisión piensa que por tener una religión o por hacer algunas obras o por adoptar algunas costumbres o rituales va a llegar a ser salvo, eso es totalmente incorrecto. La única forma de ser creyente verdadero y un verdadero salvo es por Jesucristo, creyendo en Él como verdadero Dios y Señor en su vida. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Padre, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a comprender la gran verdad de que somos tus hijos por un puro acto de gracia tuyo, porque nos buscaste, Señor, porque nos viste con una mirada de misericordia eterna y nos buscaste, Padre, y nos encontraste y nos otorgaste la gracia para poder ser salvos, Señor. Nos diste la fe, aplicaste el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, nos justificaste, nos compraste, nos redimiste. Todo lo has hecho tú, Señor. La salvación es tuya y la recibimos con todo agrado y con toda bendición y con todo el gozo de haber sido considerados por ti, Señor. Gracias. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, amados, vamos a culminar nuestro culto de esta mañana.